A manera de repaso vamos a ver las oraciones subordinadas. Si ustedes recuerdan, las oraciones se dividen en tres: las oraciones simples, las oraciones compuestas y las oraciones complejas. Las oraciones simples son aquellas que únicamente tienen un solo verbo. Faltan puertas, ventanas y muebles, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, aunque tenga el nexo y, únicamente hay un solo verbo. Por eso es una oración simple. Compuestas. Las compuestas son aquellas que tienen dos o más verbos unidos por un nexo coordinado. Recuerden que ya les puse la tabla de nexos coordinantes. Y, ni, que, pero, aunque, sin embargo, uno, otro, etc. Benjamín abrió el diccionario y comenzó a tomar notas en su cuadernillo de hule. Aquí nosotros tenemos tres verbos que son abrió, comenzó y tomar. Recuerden que dijimos que en las compuestas también cuentan los verbos no conjugados o verboides. Aquí tenemos dos oraciones que serían Benjamín abrió el diccionario y la segunda que sería comenzó a tomar notas, ¿sí? Y se unen por el nexo y. Pero ha llegado el momento de ver las oraciones complejas. Las oraciones complejas son también aquellas que tienen dos o más verbos, pero están unidos por un nexo subordinante, ¿sí? ¿Qué quiere decir un nexo subordinante? Pues son nexos como por qué, como por tanto, ¿sí? Bueno, aquí nosotros tenemos: Benjamín abrió el diccionario y comenzó a tomar notas en su cuadernillo de hule. Hasta ahí sería una oración compuesta, pero le agregamos que sacó de la chaqueta y nosotros tenemos ahí un nuevo nexo, que es el nexo que es un nexo subordinante, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos las primeras dos, que son dos oraciones simples, ¿sí? Y la segunda, que es una oración subordinada, que sacó de la chaqueta. La oración compleja, como lo dijimos, es la unión de dos o más oraciones simples unidas por un nexo subordinante. Hay varios tipos de nexos subordinantes. Por ejemplo, tenemos los temporales: antes de, hasta que, así que. Los causales: por qué, puesto que, ya que. Condicionales: siempre que, a menos que. Consecutivos: por tanto, por consiguiente. Concesivos: aunque, a pesar, aun cuando. Comparativos: igual, como, tanto. Modales: cual, conforme, del modo. Finales: a fin de, para qué, etc. ¿Sí? Las oraciones complejas se forman, así como las oraciones compuestas, te van a formar de dos elementos. A uno se le va a llamar oración principal o subordinante y en la oración subordinada. La oración compleja es la unión de dos oraciones, pero aquí una oración es independiente, es decir, que no necesita de la otra, y esa se le llama oración principal, y otra es dependiente, ¿sí? Es decir, que necesita de la otra para entenderse. A esa se le llama subordinada. Aquí hay un ejemplo: el reloj que me han regalado no funciona. Nosotras sabemos que es una oración compleja, primero porque tiene dos verbos. El primero es han regalado y funciona, ¿sí? Y tenemos el nexo que. Recuerden que el nexo que, el que, lo que son nexos para oraciones complejas o subordinadas. La primera oración es el reloj no funciona, ¿sí? Esa se llama oración independiente o principal, porque no necesita de la otra. Si yo les digo el reloj no funciona,
ustedes lo van a entender perfectamente. Y la oración subordinada o dependiente es que me han regalado. Si nosotros tapamos el reloj no funciona y dejamos únicamente que me han regalado, ¿sí? Nosotros pues no lo vamos a entender. ¿Que me han regalado qué? ¿Sí? A esa se le llama oración subordinada. Hay otro ejemplo aquí. En la oración, tú cocina siempre que yo friegue los platos. Igual, aquí tenemos dos verbos que son cocinas y friegue, ¿sí? Y están unidos por medio del nexo siempre que he marcado con rojo. Observamos que hay una oración principal que es tú cocinas, la cual he marcado con azul, que es independiente y autónoma por sí misma. Si yo quito siempre que yo friegue los platos y dejo tú cocinas, se entiende perfectamente, ¿sí? Pero también nosotros tenemos una oración subordinada. Esa oración subordinada empieza desde el nexo, siempre que, ¿sí? Y termina en platos. Si yo dejo la oración subordinada siempre que yo friegue los platos así y la veo sin tú cocinas, no se va a entender, ¿sí? Entonces, por favor, en el ejercicio que les he dejado, tienen que subrayar la oración subordinada. Recuerden que se subraya desde el nexo. La oración subordinada no se entiende solita, necesita de la principal. Gracias y nos vemos en la revisión.